Como te he mencionado en diferentes ocasiones, México durante principios del siglo XX fue el viejo oeste perpetuo, una tierra donde no existía más ley que la de las armas, sitio donde se fue aplanando el terreno para el surgimiento de cacicazgos más allá de lo político y estatal, sino de feudos dominados por señores de los narcóticos, de las armas y de la guerra, dando comienzo a lo que posteriormente conoceríamos como carteles, contexto histórico que veremos a continuación. Ya comienza México Bandido, una serie de Hablemos de Historia. Yo soy Alex Martínez. Comencemos. La luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar. El origen del narcotráfico en México viene de muchos años atrás, iniciando en el estado de Sinaloa. Durante los tratados entre México y China sobre migración, los primeros chinos que llegaron al país llevaron el opio, entrando por el puerto de Mazatlán. Sin embargo, era una sustancia natural utilizada en su país de origen. Rápidamente, se dieron cuenta de que las condiciones climáticas de Sinaloa permitían el buen cultivo de esta planta, y se desvió su uso. Así fue como iniciaron las primeras rutas de narcotráfico hacia los Estados Unidos por el territorio mexicano. Es durante finales del siglo XIX y principios del XX existían ciertos sentimientos nacionalistas dentro de Estados Unidos que comienzan a vincular conductas patológicas con algunas minorías étnicas. Esto propició un sistema legal que prohibiera ciertas sustancias. En realidad, la mayoría de los consumidores eran anglosajones. Sin embargo, los estereotipos atribuían el uso de marihuana a los mexicanos, de la cocaína a los negros y el de los opiáceos a los chinos, como ya se mencionó. Además, se extendió una tendencia hacia la criminalización de estas conductas. Por este motivo, Estados Unidos comenzó un gran activismo contra el uso de las drogas. En 1906 se firmó la Convención sobre el Opio. En 1909, delegados de 13 países se reunieron en Shanghái para llevar a cabo la primera conferencia internacional contra el opio, con la finalidad de terminar el comercio, manufactura y el uso de drogas. Aunque la mayoría de las iniciativas propuestas por Estados Unidos en foros multilaterales eran en realidad esfuerzos por extender su propia política antidroga en el exterior. En 1914, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Harrison y otras posteriores que prohibían ciertos estupefacientes como los opiáceos, la cocaína y la marihuana. Por su parte, México comenzó con sus esfuerzos para combatir el consumo, la producción y el tráfico de estupefacientes desde la Conferencia de Shanghái de 1909 y la Convención Internacional del Opio de La Haya en 1911 y 1912. Como signatario, México se comprometió a imponer controles sobre el cultivo ilícito del opio en su territorio, con el fin de evitar su exportación clandestina. Ya para 1931, México había prohibido las exportaciones de marihuana y heroína. Durante toda esta etapa, Estados Unidos no estaba interesado en la cooperación internacional como medio efectivo para combatir el narcotráfico. Su aproximación era más bien imponer a los demás países sus propios intereses y reglas sobre cómo acatar el problema, algo que no sorprende a nadie. Por otro lado, aunque América Latina era una región que veía crecer el fenómeno dentro de su propio territorio, en los foros internacionales, solo México consideraba crucial la supresión del tráfico de drogas e incluso tomó iniciativas para restringir las actividades relacionadas a este fenómeno dentro de su país. Todos estos esfuerzos por parte de Estados Unidos para combatir el narcotráfico produjeron irónicamente una situación bien conocida. Las diferentes restricciones en la producción y comercio de drogas tuvo un impacto inmediato sobre los mercados en los territorios contiguos. En el caso de México, esto significó un incentivo para los exportadores de drogas y alcohol, quienes tomaron ventaja de los elevados precios que resultaron de la creación de mercados clandestinos. Debido a las políticas prohibicionistas de Estados Unidos, lo que a principios del siglo XX representaban exportaciones legales con valor mínimo, se convirtieron entonces en un problema serio de tráfico y la creación de un mercado clandestino. Por su parte, el gobierno mexicano, para la época de la Revolución, veía el tráfico de drogas como un factor más que podía desestabilizar la frontera entre México y Estados Unidos, y a un país que se encontraba en guerra.
El presidente Venustiano Carranza estaba igualmente preocupado por la situación e intentó prohibir el tráfico de opio en Baja California. Dicha propuesta fue ignorada por el entonces gobernador del estado, quien estaba vinculado con el tráfico de esa droga. Sí, desde ese entonces ya se las gastaban de esa manera. El gobierno mexicano estaba entonces particularmente preocupado porque los contrabandistas de drogas pudiesen también contrabandear armas que fueran vendidas a cualquier fuerza opositora del gobierno. En 1923, ya con la revolución comenzando a institucionalizarse, el presidente Álvaro Obregón prohibió la importación de cualquier narcótico y creó una base aérea en Ciudad Juárez, Chihuahua, para detener el contrabando de licor a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles firmó un decreto prohibiendo la exportación de heroína y marihuana, aunque durante estos años la cooperación entre México y Estados Unidos fue sumamente pobre. Mientras que al país del norte le preocupaba el ingreso a su territorio de drogas y alcohol de manera ilegal, México tenía problemas evitando el contrabando ilegal de armas. En estos años se hizo muy poco para detener la producción de marihuana y opio. México intentó firmar acuerdos bilaterales para luchar de manera más coordinada contra el narcotráfico, pero Estados Unidos parecía no estar interesado. Para el gobierno era sumamente difícil luchar contra una corporación con tanto dinero y capacidad corruptora como lo era el narcotráfico. Las consecuencias más notables y obvias de esta política antidrogas fue la colusión y violencia desatada en territorio mexicano. Y sin embargo, en opinión de los Estados Unidos, el papel de México en la lucha contra las drogas era excepcional y era el camino correcto para desarticular al narcotráfico. En tiempo de la Segunda Guerra Mundial, la industria estadounidense se encontraba en un esfuerzo monumental para satisfacer las demandas de su ejército. Esta economía de guerra no le permitía proveer de muchos otros productos al país y debía importarlos. Uno de estos era la morfina y diversos opiáceos para sus soldados, y México entonces se convirtió en su principal proveedor. Sin embargo, los factores que realmente contribuyeron al crecimiento de la producción de heroína y marihuana en México después de la guerra fueron la desarticulación de las rutas tradicionales de heroína y el incremento del consumo en Estados Unidos de estas drogas. Cuando la guerra terminó, el gobierno estadounidense decretó que la producción e importación de estupefacientes hacia Estados Unidos estaba prohibido. Y si bien México formó parte de tratados internacionales para controlar las drogas y prohibió el uso de marihuana y similares, el consumo de estas era tan pequeño en aquel entonces, y como no había mucho interés por respetar los tratados en ese tema, la cuestión de las drogas fue muy secundaria durante la primera mitad del siglo XX. En 1948 se llevó a cabo en México la primera campaña de erradicación de cultivos de opiáceos. El ejército recorrió alrededor de 11,000 kilómetros, destruyendo casi 700 sembradíos a nivel nacional. La novedad y quizás legado de esta campaña fue que se extendió hacia otros estados además de aquellos productores por tradición: Sinaloa, Durango y Chihuahua, región que se llegó a conocer como el Triángulo Dorado. No fue sino hasta la década de los 60s y 70s cuando el consumo se extendió realmente en los Estados Unidos. El principal mercado se encontraba en los jóvenes universitarios. El movimiento hippie, promotor de la paz, era también un movimiento que perseguía el hedonismo y la búsqueda por experiencias nuevas. Para 1967, alrededor del 13% de los adultos entre 18 y 25 años en Estados Unidos había probado la marihuana y el consumo de heroína había aumentado considerablemente, en parte debido a que México se posicionó como primer productor de drogas a nivel mundial. Esto gracias a la desarticulación de rutas de tráfico ilegales de Europa y el Caribe, dejando a México como la única vía libre para el tránsito de estas sustancias. En unos cuantos años, el país ya representaba una competencia importante para las mafias colombianas, que si es de su agrado, le daremos su propio capítulo en esta serie. En septiembre de 1969, el gobierno de Richard Nixon, preocupado por los altos índices de consumo de droga dentro de su país y como llamado de atención ante la insuficiencia de México para controlar el tráfico de drogas, decidió montar la Operación Intercepción. Duró apenas 3 semanas, en las que poco más de 2,000 agentes del gobierno estadounidense inspeccionaron minuciosamente todos los vehículos provenientes de México. El objetivo final de esta operación
era en realidad generar presión internacional hacia el país vecino, y lo lograron. La producción de drogas en esos años había crecido de una manera alarmante. Las autoridades mexicanas se dieron cuenta que debían de tomar medidas distintas. Métodos de erradicación anteriores solo habían logrado una mayor proliferación de traficantes y campesinos armados. Algunas organizaciones relacionadas al narcotráfico habían ganado un poder considerable en ciertos estados del norte del país. Más aún, el narcotráfico comenzaba a presentar una amenaza real al poder del Estado y su capacidad para mantener el orden e imponer la ley. México estaba preocupado de que el fracaso de sus políticas antidrogas pudiese poner en jaque la autonomía de futuras políticas ante Estados Unidos. Se montó entonces la operación de erradicación de cultivos de droga más ambiciosa de la historia del país. Miles de hectáreas de cultivos de marihuana y amapola fueron quemadas en la llamada Operación Cóndor. Sin embargo, esta iniciativa no logró terminar con la producción de drogas y derivados, y encima provocó que los grupos de narcotraficantes se reorganizaran en cárteles que tomarían el control y los reflectores durante los próximos años, cosa que te contaré en el siguiente capítulo de México Bandido. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de México Bandido, una serie de Hablemos de Historia. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram, donde estamos como @HablemosPodcast, podcast con doble T, Facebook como Hablemos de Historia, y a su vez les invito a seguir en Instagram a mis canales del Calmecac y la Musa de la Historia. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia, y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana, centro de México, y 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Que la fuerza te acompañe siempre. Basta con